Me toca presentar a Teresa, muchos de vosotros la conocéis, pero también las presentaciones van a ser muy breves, pero efectivas. Teresa es licenciada en Derecho, todo su mundo y especialización se ha hecho en el despacho y ha participado en múltiples jornadas, ha sido ponente en FENACORE y en un montón de cuestiones más que yo creo que tampoco ahora es importante resumir, pero sí hay una cuestión que es importante para lo que nos va a explicar. Yo recordaba, y como es una persona próxima a mí, cuando tuvimos la entrevista de trabajo y se incorporó hace ya 20 años, que tenía más pelo que ahora, pues siempre una de las preguntas que haces es ¿qué notas tienes, qué no sé qué y qué materia te gusta más? Entonces me dice, a mí lo que me gusta es el derecho administrativo. Entonces nosotros, salvo cuestiones de contratos del Estado, hacíamos muy poco de derecho administrativo. Y desde entonces pues fuimos avanzando en diferentes áreas, hasta hoy por hoy yo creo que somos un despacho tremendamente especialista en este área. Y la verdad es que Teresa, durante toda esta andadura, pues ha conseguido ser una de las abogadas que quizá más conozca en materia de aguas. Tanto es así que, como ya sabéis todos, el Banco Mundial nos seleccionó un poco, creo que gracias a su trabajo, y finalmente, tras hacer el estudio en los 60 países, nos han dado una mención especial al despacho por el trabajo realizado en materia de aguas. Creo que con esa presentación es suficiente y luego, con respecto a lo que os va a comentar, al final, su andadura práctica pues ha estado y está en todo el berenjenal que es esto de las masas, ¿eh? Por tanto, está viviendo en primera persona cómo se constituyen, cómo no se constituyen, por qué se impugnan, por qué no se impugnan. El despacho ha conseguido ganar con éxito la impugnación de una de las declaraciones de masa, porque esto está conllevando, como os decía antes, unos problemas increíbles. Yo no sé si una declaración de masa en riesgo, si se hace el uso adecuado de ella, de una u otra manera será una cuestión muy buena como elemento de planeamiento, pero si se hace un uso interesado para quitarnos derechos de riego, que al final parece que todo va siempre dirigido a pegarle al mismo, pues la verdad es que yo no sé hasta qué punto esto de las declaraciones de masa no puede ser un arma tremenda contra el regante. Es una cosa muy curiosa, pero que la administración, en vez de ser pro, sea contra el regante, es algo que verdaderamente duele, pero que todos sabemos que la realidad es así. Así que, sin más, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Algunos ya os he visto en el café, pero de nuevo buenos días a todos. Mi ponencia, pues como siempre, nosotros somos abogados y lo que queremos es bajarnos al terreno práctico, al día a día, los problemas que ustedes se encuentran con la planificación que viene, con la planificación que tenemos y con la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la que a nosotros nos ocupa. Como vamos mal de tiempo, voy a pasar un poco deprisa el índice, pero creo que después de tomarnos el café necesitamos otra vez concentrarnos y posicionarnos en la jornada, entonces vamos a pasarlo un poquito deprisa para que sepamos qué es lo que vamos a ver en esta ponencia. Primero vamos a ver las masas de aguas subterráneas en situación de riesgo cuantitativo y químico en el Alto Guadiana, como están hoy en día ya establecidas en el plan hidrológico en el que tenemos vigente, en el que se aprobó en enero de este año. ¿Qué órgano es el que efectúa y tramita la declaración de riesgo? ¿Qué masas de agua subterránea están declaradas en riesgo en la actualidad? Porque no todas lo están. ¿Qué efectos conlleva una declaración de riesgo para los regantes? Que, como ya hemos visto en las otras ponencias, el primer efecto es la constitución de una nueva comunidad de usuarios, y elaborar de forma bastante inmediata un programa de actuación para cada masa. Vamos a ver también qué masas a día de hoy tienen constituida esa comunidad de usuarios, porque la mayoría aún no la tienen, y también entraremos en que como la inmensa mayoría de las masas de agua no tienen aún constituida la comunidad nueva, pues vemos que la Confederación ha prorrogado nuevamente el régimen de explotación que ya venimos prorrogando desde el año 2013. Seguimos con el mismo régimen de explotación desde el año 2013. Luego tenemos que hacer una especial referencia a la masa Campo de Calatrava, porque, como decía Diego en su presentación, pues hubo un cliente que se encontraba muy afectado por esa declaración de riesgo, y la estudiamos, la llevamos a los tribunales y los tribunales nos han dado la razón. Entraremos más adelante en ello.
Y tenemos que hacer, por el sitio en el que estamos, y porque es el acuífero 23, que ha quedado dividido en 3 masas de agua, una especial referencia igualmente a la masa Mancha Occidental 1, 2 y Rus Valdelobos. Luego hablaremos de un tema que también ha tratado don Antonio en Vid, y es si es posible la coexistencia temporal de la nueva comunidad de usuarios que se tiene que crear con las comunidades de regantes que todos conocemos, de base municipal. Y finalmente, por los problemas prácticos que está habiendo hoy en día con la nueva planificación hidrológica, haré una sugerencia para la mesa redonda por si tienen a bien tratar el tema, que creo que es interesante. Pues como vemos, este es el plan hidrológico actual, se aprobó en enero, como les digo, y valora el estado cuantitativo y químico de las 20 masas de agua subterránea que componen la cuenca del Guadiana. Como verán ustedes, hay mucho rojo. El rojo es que tiene el estado cuantitativo y el químico malo, con lo cual el estado final es malo. De estas masas vemos Sierra de Altomira en mal estado, la Obispalía en buen estado, Lillo Quintanar en mal estado, Consuegra Villacañas en mal estado, Rus Valdelobos en mal estado, Mancha Occidental 1 y 2 en mal estado, Buyaque tiene un estado bueno, Campo de Calatrava se pone un estado cuantitativo malo, pero ya indicamos que esta declaración de riesgo está anulada judicialmente, Campo de Montiel malo, Aluvial del Jabalón malo, Aluvial del Azuer malo, Los Pedroches tiene un buen estado cuantitativo y un mal estado químico, Cabecera del Gébora está en buen estado, Vegas Bajas y Vegas Altas tienen un mal estado químico, Zafra tiene un estado cuantitativo bueno y un mal estado químico, Aroche, Jabugo tiene un buen estado en general, químico y cuantitativo, y Ayamonte tiene un estado cuantitativo bueno y un mal estado químico. Como vemos, de las 20 masas, 16 presentan circunstancias de riesgo con la nueva planificación hidrológica. 10 de ellas presentan ambos riesgos, el cuantitativo y el químico. 5 presentan solamente riesgo químico y una, masa Campo de Calatrava, presenta riesgo cuantitativo, pero ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Quién tiene que declarar las masas en riesgo? Pues la ley establece, la Ley de Medidas Urgentes en materia de medio ambiente establece que es la Junta de Gobierno del organismo de cuenca. Le corresponde declarar las masas de aguas subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo químico y las medidas para corregir las tendencias hasta alcanzar el buen estado. La Junta de Gobierno inició el proceso de todas las declaraciones de riesgo de las masas el 21 de mayo de 2013. Cuando finaliza el proceso de información pública, la Junta de Gobierno declaró de esas masas que veíamos que estaban todas en situación de riesgo, hasta el momento solo ha declarado 11. Entonces, por acuerdo de 16 de diciembre de 2014, declaró la inmensa mayoría de ellas: Campo de Montiel, Rus Valdelobos, las 2 Manchas, Occidental 1 y 2, Sierra de Altomira, Consuegra Villacañas y Lillo Quintanar. Declaró el riesgo en ambos estados. Posteriormente, por acuerdo de 17 de agosto de 2015, fueron declaradas, aunque publicadas en BOEs diferentes, la declaración de Campo de Calatrava, Tierra de Barros y Aluvial del Azuer, y también Aluvial del Jabalón. Sin embargo, todas estas declaraciones han sido adoptadas, todo ese procedimiento que se ha seguido ha incurrido en una infracción de plazos, como suele ser habitual con la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Eso significa que los plazos son importantes para todos, no solamente para nosotros. A nosotros, cuando nos dan traslado para hacer un recurso, para hacer unas alegaciones, me dicen: tiene usted el plazo de 15 días para formular alegaciones. Si no las formulas, te declaran los recursos extemporáneos, las resoluciones se hacen firme y ya no hay nada que hacer. Pues eso mismo que es para los administrados, lo mismo es para la Administración. La Administración está obligada a cumplir unos plazos. Ninguno de ellos fueron cumplidos en ninguna de las declaraciones. Así lo ha dicho la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de septiembre de 2016, conseguida por este despacho en relación a la masa Campo de Calatrava. El tribunal dijo que el procedimiento había incurrido en caducidad y, como había incurrido en caducidad, se deben archivar las actuaciones. Eso significa que ahora la Confederación tendrá que volver a iniciar el proceso para declarar en riesgo esta masa. Pero de momento, y a los efectos que hoy nos importan, todos aquellos usuarios que están en la masa Campo de Calatrava no tienen ninguna limitación, como sí tienen el resto de los usuarios de las otras masas.
Lo cierto es que desde el 21 de mayo de 2013 al 16 de diciembre de 2014 transcurrieron con exceso los plazos que establece la ley, y desde el 21 de mayo de 2013 al 17 de agosto de 2014, que se declaró la masa Campo de Calatrava con otras 3 más, se incurrió igualmente, y a mayor abundamiento porque ha pasado más plazo, en una infracción de plazos mayor que en las demás masas. Pero en todas se ha incurrido en la misma infracción. ¿Qué ocurre? Que a excepción de la masa Campo de Calatrava, y aun a pesar de que la Confederación ha infringido todos esos plazos en las declaraciones, pues como las demás declaraciones no han sido impugnadas, a todos los efectos son firmes. Es decir, todas las limitaciones que ahora veremos que comporta una declaración de riesgo son firmes, y ustedes, los que están fuera de la masa Campo de Calatrava, pues las van a tener. También es cierto que no se hará, pero yo tengo que decirlo, que la Confederación tiene la potestad discrecional de, sabiendo que todas las declaraciones de riesgo que ha aprobado han incurrido en una infracción de procedimiento, todas podría anularlas, porque todas han excedido esos plazos. Eso lo permite un artículo que en la ley, no quiero ser demasiado técnica porque no es una jornada dirigida a técnicos, pero hay un artículo en la nueva ley 39/2015, como ya lo había en la antigua ley 30/92, que permite a la Administración, por razones de oportunidad, revocar los actos que no sean nulos, pero revistan un carácter desfavorable o de gravamen. Y una declaración de riesgo es un acto desfavorable y de gravamen, porque les grava a ustedes con todas las limitaciones que ahora veremos. Estoy completamente convencida que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no va a retrotraer nada ni va a anular las declaraciones, porque ya, como tiene la declaración de firmeza, no lo hará. Pero sepan ustedes que si el organismo de Cuenca quisiera gestionar de verdad, de manera eficaz y eficiente, los recursos subterráneos, debería hacerlo y hacer un programa de seguimiento de verdad de las masas para poder declararlas si es que están en riesgo real, porque algunas, igual que la sorpresa que nos encontramos con la masa Campo de Calatrava, que no estaba en riesgo cuantitativo, probablemente podríamos encontrarnos sorpresas en otras masas que están declaradas y que no deberían estarlo. Los efectos que conlleva la declaración de riesgo de una masa, pues el primero de ellos, como les decía al principio, es que hay que constituir una comunidad de usuarios si no la hay. Y en este caso, como todas las comunidades que tenemos son de base municipal, no tenemos una comunidad de masa que englobe lo que es el perímetro de la masa como tal, con lo cual hay que constituirla porque es una obligación legal. Y previa consulta con esa comunidad de usuarios, cuando ya está constituida, la Junta de Gobierno aprobará en el plazo máximo de 1 año, desde que tiene lugar la declaración, un programa de actuación. El programa de actuación es lo que hasta ahora viene siendo el régimen de explotación, que ahora pasará a llamarse programa de actuación. ¿Qué contiene el programa de actuación? Pues al igual que los regímenes de explotación actuales, tiene unos objetivos y unos plazos. Los objetivos son conseguir el buen estado de la masa, un régimen de extracciones, los elementos de control, contadores, medidas administrativas y una junta de explotación. Ahora profundizaremos también un poquito más en este tema. ¿Qué efectos para ustedes, efectos ya prácticos del terreno, de qué les supone a ustedes tener una explotación agrícola en una masa que está declarada en riesgo? Pues se pueden ir olvidando de los pozos, por ejemplo, esos pozos que hay inferiores a 7.000 metros cúbicos, que son aprovechamientos por disposición legal, se pueden olvidar de ellos porque están suspendidos por completo. Nadie puede pedir ahora que esté en una zona declarada en riesgo un pozo de este tipo porque está suspendido ese derecho. Se paralizan también todos los expedientes de concesión de aguas dentro de la masa y todos los expedientes de modificación de características de las concesiones entre habitación. Y dice el artículo, excepto aquellas cuyo objetivo sea mantener el caudal extraído en el momento de la declaración. Desde mi punto de vista, y es mi opinión, yo creo que esta excepción nunca va a operar por los expedientes, más que nada, que tengo en la mesa de mi despacho. Cuando uno de ustedes pide una modificación de características de su concesión, pues normalmente lo hacen, pues que a lo mejor tiene una explotación agrícola de 20 hectáreas, tiene derechos de riego únicamente para 15. Y ustedes piden la modificación de su título para, sin superar el caudal que ya tienen autorizado, poder regar toda su extensión. Pues lo que nos encontramos cuando se pide esa modificación, aunque no se varíe el caudal, es que la Confederación dice que es un aumento de la superficie regable y entonces deniega la modificación de características, con lo cual esta excepción que prevé la ley no creo que se vaya a dar. Más excepciones, por supuesto, cuando las aguas se destinen a abastecimiento poblacional, el uso industrial y ganadero de pequeña cuantía, hasta agotar reservas establecidas en el plan,
Y cuando se trate de transformación en concesión de aguas públicas, cajón desastre, que venimos tratando en todas las jornadas que venimos impartiendo. La transformación en concesión de aguas públicas está premiada por la ley. Todo aquel que quiera transformar sus aguas privadas en públicas no tendrá ningún problema en hacerlo. Ahora bien, recomendación. Todo aquel que se pueda permitir el lujo, entre comillas, de mantenerse en el catálogo en la sección C, nuestra recomendación es que se mantengan. Porque en el momento en que las aguas pasen a la sección A, pasen a públicas, la Confederación ya interviene directamente. Puede revisar la concesión, declararles la caducidad, limitarles las dotaciones, como ya vienen haciendo igualmente, pero en el momento que uno pasa a concesión está mucho más limitado que si mantiene sus aguas con carácter perpetuo como privadas, a excepción de la sección C, que no es perpetuo, pero el catálogo sí. Las comunidades de usuarios constituidas hasta el momento, pues de esas 11 masas que hemos visto que están declaradas en riesgo, solamente 3 masas tienen constituida ya la comunidad. La tienen constituida por resolución de 20 de noviembre de 2015 Consuegra Villacañas y Lillo Quintanar, y por resolución de 23 de mayo de 2016 Rus Valdelobos. El resto están aún en trámite de constitución, con los estatutos presentados, al menos la Mancha Occidental 2 y la Mancha Occidental 1 creo que también ya los tienen presentados, están en trámite de constitución, con lo cual no se podrá desarrollar el programa de actuación hasta que se aprueben esos estatutos. En las nuevas comunidades se tienen que integrar todos los usuarios con derechos inscritos en el registro y en el catálogo que pertenezcan al perímetro de la masa. Absolutamente todos los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas. Esta nueva comunidad, como no podía ser de otra manera, al igual que lo son las actuales, tiene carácter de corporación de derecho público, está adscrita a la Confederación y personalidad jurídica propia y autónoma. Cuestión esta muy importante. Ahora más adelante les diré por qué y cómo pueden utilizar esta condición de entidad de derecho público para defender mejor sus intereses. Los estatutos de estas comunidades de masa ya constituidas le hacen un guiño a las comunidades de regantes actuales, porque una problemática que hemos tenido durante todo este proceso es cómo mantener las comunidades de regantes actuales y hacerlas coexistir con la nueva comunidad. Esos estatutos hacen un guiño diciendo que prevén la posibilidad de que existan oficinas de apoyo y atención a los usuarios en los diferentes municipios dentro del ámbito territorial de la comunidad, es decir, lo que son las comunidades de regantes actuales. Pero ojo que dice oficinas de apoyo, con lo cual, si son oficinas de apoyo y no son comunidades de regantes, la condición de entidad de derecho público se pierde. Entre las funciones que tienen estas nuevas comunidades, pues la principal, para mí, desde mi punto de vista, además de otras, de controlar los recursos, gestionar, es sobre todo participar en la elaboración y el seguimiento de la ejecución del programa de actuación, porque el programa de actuación va a ser, digamos, su ley para regar en las zonas donde están. Las comunidades que están en trámite de constitución son todas las demás. Ya hemos dicho que como no tienen la comunidad constituida no se puede aprobar el programa de actuación y por eso se ha prorrogado el régimen de explotación, una de las publicaciones más recientes en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real el 7 de diciembre de 2016. Y bueno, pues aquí nos encontramos con esta prórroga del régimen de explotación que llevamos desde el año 2013, que a pesar de tener las masas de agua subterránea, que es la unidad de gestión nueva, pues ahora se nos vuelve a aplicar el mismo régimen de explotación que teníamos cuando la unidad de gestión no era la masa, sino era antes el acuífero y después la unidad hidrogeológica 0404. Resulta que el ICME viene manteniendo, si me equivoco Miguel Mejías me puede corregir, el ICME viene manteniendo, y así lo han acogido multitud de sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, incluso el Supremo, que existe una única unidad hidrogeológica o acuífero que pertenece al Guadiana que exige un tratamiento unitario del mismo. Con lo cual siempre se ha entendido que el acuífero era uno, que las aguas tenían continuidad y que a efectos de gestión y protección es un único sistema, con lo cual se publicaba el régimen de explotación. Ahora nos encontramos con que el acuífero 23 lo tenemos dividido en 3 masas y en principio
se tendrían que aprobar 3 programas de actuación. Lo cierto es que no entiendo muy bien, y es un nuevo incumplimiento de plazos por parte de la Confederación, por qué si la masa Consuegra, Lillo Quintanar y la de Consuegra, si ya tienen constituida su comunidad de usuarios y ha transcurrido ese plazo de 1 año que dice la ley para que se apruebe el programa de actuación, no sé por qué estas masas no tienen aprobado su programa de actuación, porque si la unidad de gestión es la masa, pues estos usuarios de la masa deberán tener un programa de actuación adecuado a su masa. No se les tiene por qué aplicar un régimen de explotación. Esto es una nueva infracción que habría que valorar la conveniencia de impugnar ese régimen de explotación que está recientemente aprobado. Como les decía antes, entramos en la masa de aguas subterráneas de Campo de Calatrava. Un cliente con una explotación bastante grande nos llega con un problema al despacho, y es que se le extingue la concesión porque expira su plazo, y lo que hace es solicitar una renovación de esa concesión. La Confederación resuelve y le dice que no le da la renovación de la concesión porque sus aguas afectan a una masa declarada en riesgo, que es la masa Campo de Calatrava. Cuando nos llega el asunto al despacho, por un orden de sentido común, lo primero que tenemos que ver es si efectivamente la masa Campo de Calatrava, a la que se dice que se afecta, está en riesgo o no lo está. Nos ponemos a estudiar la declaración de riesgo de la masa y vemos un sinfín de irregularidades en la forma y en el fondo. En la forma estaba clara la infracción de plazos, y es donde ha intervenido el tribunal y ha estimado el recurso por esa cuestión, pero es que en el fondo, cuando empezamos, contratamos a unos hidrogeólogos de una universidad. Cuando se meten de verdad en el fondo de la cuestión, estudian la masa, su morfología, su hidrogeología, todo lo que estudian los técnicos, pues resulta que comprueban que efectivamente en esa masa no hay riesgo, porque además esta masa antes, la unidad a la que pertenecía tampoco no estaba sobreexplotada. El propio IGME, en los estudios que hicimos, en la referencia que hicimos del IGME en esta demanda, lo que hacía constar para esta masa es que o los datos eran estimados, o eran insuficientes, o directamente no existían datos. Con lo cual, nos parece llamativo que si el propio IGME dice esto, la Confederación haya llevado a cabo una declaración de una masa que además declaró en ambos riesgos, en el cuantitativo y en el químico, a pesar de que el químico había sido ya anulado en el propio proyecto del nuevo plan hidrológico. Les cuento todo esto porque es importante en el sentido de que sepan que al impugnar una masa de riesgo, declarada en riesgo, y ganarla por sentencia judicial, todos estos usuarios afectados por esa masa han dejado de estarlo, con lo cual podrán pedir sus pozos inferiores a 7.000 metros cúbicos y se les podrán otorgar nuevas concesiones, lo cual no se puede hacer en el resto de las masas que no han sido impugnadas. Pero nos encontramos con el plan hidrológico actual, que sigue manteniendo como declarada en riesgo la masa Campo de Calatrava junto con todas las demás, porque la sentencia ha sido posterior. Y un artículo que sí tenemos que conocer muy bien, porque nos va a traer muchísimos problemas, es que el plan hidrológico dice en el artículo 29.1 que no se van a otorgar concesiones de aguas subterráneas en aquellas masas coincidentes, parcial o totalmente, con zonas acuíferas en riesgo definidas en el artículo 26. Y lo mismo dice el punto 2 para las concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales, es decir, ni se otorgan concesiones de aguas subterráneas ni se otorgan concesiones de aguas superficiales en aquellas masas que estén declaradas en riesgo. Este artículo 26, como les decía, identifica las masas, de las cuales 11 están en riesgo, donde sigue apareciendo la masa Campo de Calatrava. Por tanto, para todos aquellos que están en la masa Campo de Calatrava, que no sé si tenemos alguno por aquí, deben saber que si piden un nuevo aprovechamiento o una nueva concesión y la Confederación se la desestima porque afecta a una masa declarada en riesgo, recurran esas decisiones porque la masa no está declarada en riesgo hoy por hoy. Me consta que se ha vuelto a iniciar el proceso de una nueva declaración, pero ese proceso es largo. Imagino que ahora la Confederación se cubrirá y cumplirá los plazos para que no le den otro varapalo judicial, pero también debe cuidarse mucho de hacer un seguimiento real de esa masa y aportar informes actualizados que en el otro proceso de declaración no aportó, porque si vuelve a aportar los mismos estudios que aportó en su momento, pues nuevamente se la ganaremos en los tribunales. Por eso entiendo que la Confederación esta vez hará mejor sus deberes, cumplirá los plazos y actualizará los datos
más que nada para comprobar si efectivamente esta masa está en riesgo o no lo está. Como estamos en la zona que estamos, como decía antes, necesito hacer una referencia especial a la masa Mancha Occidental 1, a la Mancha Occidental 2 y a Roosevelt de Lobos. Y es que es muy llamativo, y también lo ha dicho otra sentencia del Tribunal de Extremadura, en la que entraremos ahora, que el propio IGME, en un boletín publicado en julio de 2013, ya se había iniciado el proceso de la declaración de riesgo. El IGME indica, como ya indicó también antes, que la unidad hidrogeológica, les voy a leer textualmente porque me parece importante, la unidad hidrogeológica UH0404 Mancha Occidental o las masas de aguas subterráneas incluidas en ella deben considerarse como un único sistema tanto a los efectos de gestión como de protección, ya que en el medio subterráneo investigado no existen evidencias que justifiquen comportamientos hidrogeológicos distintos al este o oeste de la divisoria de las aguas subterráneas. Es decir, la legislación nos dice, la unidad de gestión es la masa de agua, pero luego tenemos informes técnicos de un organismo especialmente relevante como es el IGME que dice, sí, pero en la 1, en la 2 y en Roosevelt de Lobos parece que la continuidad de las aguas es la misma y a efectos de gestión y protección debe entenderse como un único sistema. Con este argumento, la Comunidad General de Usuarios del Acuífero 23, que engloba a todas las comunidades de regantes de base municipal, ideó una fórmula para intentar mantener las comunidades de regantes tal cual están. Y solicitó la creación de constitución por escisión de la Comunidad General en 3 comunidades para adaptarlas a la masa. Es decir, la Comunidad General engloba a todas las comunidades y lo que se hacía era dividir esa Comunidad General y hacer pues la parte correspondiente a la 1 se forma una comunidad, en la 2 otra y en Roosevelt de Lobos otra. El problema que había es que ahí se infringía o era de difícil encaje jurídico porque la ley dice que la Comunidad General está compuesta por usuarios y la Comunidad General que tenemos constituida en el Acuífero 23 está integrada por comunidades de regantes como tal. No obstante, se segregó la Comunidad General y se presentaron los estatutos ante la Confederación. La Confederación no contestó en el plazo que tiene, como viene siendo habitual, y por silencio administrativo las comunidades acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Lo cual es un poco arriesgado en este tema porque no se tenía nada claro este encaje jurídico, con lo cual la sentencia, más que beneficiar, ha perjudicado porque establece algunos párrafos que nos serán ahora bastante difícil de desvirtuar para intentar mantener, si es que procede, la coexistencia de las comunidades de base. La sentencia, pues claramente desestima el recurso contra esos estatutos. Y lo que nos dice es que no pueden mantenerse las comunidades de usuarios de base territorial por municipios al infringir la base real de la masa de agua. Este párrafo es contundente, es decir, no a las comunidades de regantes actuales, porque no forman parte no es la unidad, la base real de la gestión de la masa. La Comunidad General del Acuífero 23 y las de regantes municipales considera el tribunal que se han excedido en sus competencias tanto al extinguirse como a incorporar a nuevos regantes que no estaban incluidos antes en ese perímetro. Y sí, dice el tribunal, y un poco al hilo también de lo que dice el IGME, porque el ponente de esta sentencia suele poner cosas en las sentencias un poco así veladas, que hay que entenderlas muy bien. Dice que hasta que no se constituyan las comunidades de usuarios por masas, la Comunidad General del Acuífero 23 subsiste, pero está destinada a modificarse. No sabemos muy bien aquí qué nos quieren decir exactamente, porque parece decirnos se tendrá que modificar para readaptarse como comunidad nueva de usuarios o se tendrá que integrar en la comunidad de usuarios. No sabemos muy bien qué nos dice, pero lo que sí nos dice es que tal y como está en la actualidad no va a poder continuar. ¿Es posible que coexistan entonces las comunidades de usuarios nuevas con las de regantes actuales? Pues también, como los tribunales emiten distintos pronunciamientos judiciales, unos a favor, otros en contra, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, relativamente reciente, de diciembre de 2015, donde el Supremo dice que la coexistencia de varias comunidades no resulta incompatible con el sistema, siempre que se agrupe y sobre todo se unifique su acción mediante la Comunidad General de Usuarios en la que se integren las comunidades constituidas. Esto
quiere decir que cuando constituyamos la comunidad general nueva de la masa podremos seguir manteniendo las comunidades nuestras que conocemos por municipio de base, pues el tiempo nos lo irá diciendo. Estas comunidades, estas masas de agua, la Mancha Occidental 1, 2 y Rusval de Lobos, sí le hacen un guiño a las comunidades de regantes, pero es un guiño más exhaustivo, porque en los estatutos que han presentado prevén como exclusiva competencia de la Junta General la aprobación de encomiendas de gestión a las antiguas comunidades de regantes. Es decir, para que nos entendamos, estas tres masas de agua en las que ha quedado dividido el acuífero 23 pretenden que, aun constituyendo la comunidad nueva de la masa, subsistan todas las comunidades de regantes tal cual están, como entidades de derecho público igualmente, a través de las encomiendas de gestión de la que nos hablará ahora Rosa Requena, que viene en una ponencia posterior. Pretenden hacer encomiendas de gestión, esto es una posibilidad, es algo nuevo, como decía don Antonio Enviz en su ponencia, es una situación excepcional y en principio no está prohibida por la ley, con lo cual veremos igualmente si tiene operatividad, porque aún los estatutos están pendientes de aprobación por la Confederación. Como he ido un poquito deprisa porque no tenemos tiempo, sí que me interesa que de la ponencia que yo acabo de hacer ustedes se lleven un par de conclusiones, nada más, que me interesa que les queden claras. Y es que no se puede desconocer que ha habido un cambio normativo muy importante. Antes la unidad de gestión era una y ahora la unidad de gestión son las masas de agua. Pretender desconocer esto o mantenernos en el tiempo tal cual estamos, pues resulta absurdo y sobre todo resulta poco práctico y nada operativo para la que se nos viene encima. Entonces, ahora mismo las comunidades de regantes municipales tienen una participación mínima en los regímenes de explotación, en las juntas de explotación, tienen una participación prácticamente, quiero decir, el organismo de Cuenca hace y deshace y las comunidades de regantes actuales pintan muy poco. Aprovechando este cambio normativo, yo creo, y es la recomendación que desde aquí hacemos a efectos prácticos y porque queremos ser constructivos, es que, como es una obligación legal constituir la comunidad nueva, que se constituyan las comunidades nuevas, pero que sean comunidades fuertes, fuertes con participación y con seguimiento de los programas de actuación. Es decir, los usuarios no os podéis limitar a ir pues un 20%, un 25% a las asambleas que anualmente hace vuestra comunidad, os cuentan lo que ha ocurrido durante el año, pagáis vuestra cuota religiosamente y ya está. Necesitáis una comunidad que de verdad participe en la gestión de vuestra masa. Porque vosotros, igual que don Antonio Enviz hablaba al principio, no, don Antonio Enviz no, me parece que era el director general que ha inaugurado la jornada, hablaba de un pacto nacional por el agua, pues es que en ese pacto ustedes tienen que estar. Las comunidades de usuarios, y más en el Alto Guadiana, que comentaba antes también con Alberto en el café, que debe ser el acuífero 23 el más estudiado del mundo mundial, aprovechando los estudios que hay del acuífero, ustedes tienen que tener y elegir unas juntas de gobierno fuertes, con gente preparada, que mantengan reuniones con las administraciones y que hagan el seguimiento de su masa. Ustedes tienen que saber qué nivel de recargas tiene su masa en concreto, no la masa de al lado, porque si ahora la unidad de gestión es que mi masa está aquí y la otra masa está aquí, yo tengo que conocer qué ocurre en mi masa, qué nivel de recargas hay, qué nivel de extracciones tengo, cuál es el recurso disponible, cuál es el índice de explotación. Todo eso lo tienen que conocer. Y les decía antes también que es una condición muy importante ser una entidad de derecho público y que la tienen totalmente desaprovechada y que la tienen que aprovechar. Si resulta que contamos con el IGME, que es el referente en hidrogeología y del cual se apoya la propia Administración, ustedes como entidades de derecho público, las nuevas comunidades, deben participar igualmente, deben acudir al IGME, pedirle los estudios, saber qué es lo que pasa en su masa para hacer el seguimiento real del programa de actuación. En las juntas de gobierno de las nuevas comunidades de usuarios debería crearse un comité de seguimiento de la masa, que se ocupe realmente de saber en qué estado está esa masa, para que cuando aprueben el programa de actuación sea el programa de actuación que tienen que tener ajustado a sus intereses, a los intereses de cada masa. Y ya por último, que no sé si me he pasado de tiempo, me permito hacer una sugerencia para la mesa redonda, en tanto que el tema de la mesa es el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tiene una triple vertiente, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental.
El problema que nos estamos encontrando actualmente en el despacho, como les decía, también les anunciaba un poco al principio, es que se están incoando expedientes de extinción de las concesiones que fueron otorgadas pues, hace unos 23 años. Nos encontramos con que concesiones que se habían otorgado para 25 años, pues llegan a su fin este año, o en el 2017 o en el 2018. La Confederación lo que está haciendo es incoar un expediente de extinción. Cuando el regante, el explotador agrícola, pide una renovación de su concesión, que está permitida en la ley hasta un plazo máximo de 75 años, la Confederación dice que es incompatible con el plan hidrológico actual, porque afectan a las masas declaradas en riesgo y como afectan a las masas declaradas en riesgo, pues no hay innovación. ¿Qué significa esto? Un explotador agrícola que tenga 100 hectáreas con una concesión de 25 años que le expira el vencimiento el año que viene, pues que se queda sin regadío. Porque se queda sin regadío, porque no se le va a otorgar la innovación y porque no puede pedir tampoco una nueva concesión, porque no puede pedir absolutamente nada. Y hasta que no haya programa de actuación y cuando eso pueda desarrollarse, veremos si se puede hacer efectiva o no la tan famosa cesión de derechos que todavía tenemos sin desarrollar. En definitiva, entendemos que un objetivo de la planificación hidrológica que viene descrito expresamente en la ley es la armonía y el desarrollo regional. En concreto, el artículo dice que la planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado, como es lógico, la adecuada protección del dominio público y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, pero también dice el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Es un objetivo de planificación hidrológica consolidar el regadío existente. No se puede dejar a la gente que tiene una concesión de 25 años, donde ha hecho todas las mejoras, ha modernizado sus explotaciones, ha hecho miles de inversiones, ahora no se la puede dejar sin regadío, porque hay que consolidarlo. Está en la ley y es un objetivo de planificación y es el desarrollo sostenible. Por eso considero que es de interés y hago la sugerencia a la mesa por si tienen a bien tratar este tema. Y yo por mi parte nada más agradecerles su atención y quedo a su disposición por si luego tienen alguna duda. Gracias.